vamos allá. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a estas tertulias de Pompaelo que siguen siendo del encierro y siguen siendo telemáticas hasta que nos podamos juntar un día y tenerlas como Dios manda y la Iglesia nos enseña. Hoy tenemos con nosotros, y es un placer, a Beatriz Becerra. Tengo 4 folios de currículum de Beatriz Becerra y como prefiero que vayamos luego contando o que nos vaya contando ella todo lo que ha sido su experiencia vital, empezaré diciendo que se licenció en Psicología Industrial, que luego nos explicará eso, qué es, por la Universidad Complutense de Madrid en 1989 y realizó posteriormente un máster en Administración y Dirección de Empresas. Trabajó entre 1989 y 2005 en el sector audiovisual, en empresas multinacionales como CBS, como Buenavista Internacional España, que forma parte de la Walt Disney Company, y con Sony Pictures Entertainment. Yo creo que en aquellos años, en alguna vez, por mi desempeño profesional entonces, a lo mejor pudimos coincidir, pero ni yo lo recuerdo, ni posiblemente ella tampoco. También trabajó para la ONG Acción contra el Hambre y como consultora para Discovery Networks. Y un buen día, además de haber desarrollado una labor docente en estudios en el Centro Universitario Villanueva y en ICADE, va y se afilia a un partido político. Se afilió a Unión Progreso y Democracia, en cuyo primer congreso accede al Consejo de Dirección, además llegando a ser la responsable de comunicación del partido fundado por Rosa Díez. Concurrió a las elecciones al Parlamento Europeo el 25 de mayo del 14 y se incorporó con el resto de los compañeros elegidos por UPyD en el grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, que presidía entonces Guy Verhofstadt. Lo del apellido belga me es imposible pronunciar, pero también me es imposible pronunciar el apellido de mi yerno, que también es belga, no solo belga, sino flamenco. Así que lo dejamos ahí. En el Parlamento Europeo, vivió las vicisitudes, por llamarlo así, que tuvo UPyD, tanto a nivel nacional como, por supuesto, entre los eurodiputados que tenía, y se incorporó como eurodiputada independiente dentro del grupo ALDE que os decía antes, el de Alianza de Liberales y Demócratas por Europa. Ahí ha realizado una labor tremenda que luego tendremos ocasión de pormenorizar, y lo importante es que después de eso se ha incorporado como directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, creo que no me dejo nada, del Ayuntamiento de Málaga. Eso es lo que hoy es Beatriz Becerra, pero a mí me gustaría empezar con una frase que tiene puesta en su perfil de Twitter. Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta lo que venga. Beatriz, primera pregunta. De todo lo peor para lo que te preparaste, de todo lo mejor que esperaste, ¿qué es lo que ha venido? Bueno, encantada de estar aquí. Lo primero, gracias por invitarme a esta charla entre amigos. Esa frase que mencionas, para empezar, es de Hannah Arendt, una figura que para mí es, y para mucha gente, y espero que para muchos más, es un faro impecable y espectacularmente moderno en nuestros días. Pero para responder a tu pregunta y ser certera, ¿no?, a la hora de incorporarnos a esta conversación. Si nos referimos a qué esperaba que encontré en el periodo quieres decir, ¿no?, de la legislatura, ¿verdad?, en el Parlamento Europeo.
Mi expectativa, obviamente, en ese momento, en 2014, era, pues todos nos enfrentábamos, el mundo se enfrentaba a muchos retos, había una gran duda sobre cómo evolucionaría un Parlamento en el que había entrado de una manera muy potente los partidos de carácter populista, sobre todo de izquierda, después de derecha había también muchos, pero sobre todo la expectativa tenía que ver con esa transformación o cómo eso iba a afectar a la democracia como la conocemos. Y luego había otros elementos especialmente importantes que tenían que ver con la crisis económica, ¿no? Y sobre todo con Grecia en aquel momento. Todo lo relativo también a los refugiados, porque entonces, en fin, la guerra de Siria llevaba ya tiempo generando lo que estaba generando, el terrorismo como gran amenaza global y, bueno, varias cosas en este sentido, y viniendo desde España, pues ya sabíamos que llevábamos también lo nuestro, ¿no? La cuestión clave que era todo el proceso separatista de Cataluña, digamos que era el principal suelo. Con eso íbamos, con eso iba yo, también con una conciencia plena del privilegio y la responsabilidad que era tener esa oportunidad de estar ahí en el único lugar de representación política al que en un momento determinado por la propuesta de Rosa Díez ese año yo me planteé ir, porque yo jamás, en el tiempo que llevaba en ese ámbito político, nunca me había planteado la representación pública. Mi papel durante esos años previos que estuve, desde 2008, colaborando con el partido y después ya dentro del Consejo de Dirección y con la responsabilidad de comunicación, era en la parte de atrás, ¿no? Pero Europa es, para mí, el eje es nuestra casa y es el único espacio común en el que podemos crecer y de verdad ser alguien. Por lo tanto, ahí lo acepté. Entonces, con eso iba. ¿Qué me encontré? ¿Qué nos encontramos todos? Pues todo eso más el Brexit, Trump, la crisis de refugiados elevada ya a su máximo exponente, el agravamiento de la crisis griega y del euro. Nos encontramos Cambridge Analytica, después nos encontramos el terrorismo también convertido en algo completamente exacerbado y de una nueva generación. Y nos encontramos todos, pero especialmente España y los diputados que estábamos allí, en una situación bastante difícil, el agravamiento y la culminación del golpe separatista en Cataluña. Y muchas otras cosas, y muchas alteraciones y muchísimas cosas, ¿no? En mi caso, además, porque luego lo hablamos si queréis, porque una de mis responsabilidades, quizás la de más calado, era como vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, el ámbito es el mundo entero. Para el resto de las comisiones es Europa, para derechos humanos es el mundo. ¿Qué fue de todo ello? En fin, ¿qué conclusión o cómo formulabas la pregunta? ¿Qué esperabas, con qué te encontraste y cómo Sí, lo has... básicamente eso, efectivamente. ¿Para qué te habías preparado? ¿Qué esperabas y qué has tenido que aceptar? Bueno, aceptar, como en la vida en general, que tus capacidades son limitadas, pero también que si sabes utilizarlas y si le dedicas esfuerzo, buen sentido y todo eso lo formulas en clave de servir en el doble significado de estar al servicio y de ser útil, puedes conseguir muchas cosas. Y yo tengo que decir que sí, que a pesar de esas limitaciones y de esa conciencia de finitud que debemos tener todos, se puede hacer mucho. Hay una cuestión que me ha chocado mucho al preparar tu presentación, y es decir, bueno, tú eras ejecutiva de compañías dedicadas al entretenimiento, a la ilusión, a la diversión, eh, gente como Buenavista, gente como Sony o gente como CBS. ¿Por qué de repente te pica el gusanillo de la política? Mm, ¿Quién te traicionó? ¿Goofy? ¿El ratón Mickey? ¿Daisy?
Pues fíjate tú que más que una tradición fue un descubrimiento ¿cómo te diría yo? De una realidad en la que yo me consideré abocada a remangarme, y eso vino con el 11M. Literalmente. Nunca había tenido ningún tipo, no ya de vinculación, de afinidad o de afiliación política, ninguna, sino ni siquiera el interés en participar de una manera más allá de un ciudadano responsable que vota, ¿no? Y que sigue la actualidad. Pero el momento del clic fue el 11M. Fue el momento que, unido a todo lo que ya se había ido generando, esa tremenda brecha que se había ido abriendo alrededor, entre españoles, y ese sentimiento de orfandad, fue lo que me llevó a cuando encontré o cuando descubrí o cuando apareció esa propuesta que fue UPyD, que encarnaba muchas de esas cosas que se alineaban con lo que yo creía que había que hacer, pues como muchos otros dijimos, pues ¿qué hay que hacer? Y nos pusimos a disposición como voluntarios. Ese fue el elemento, ¿no? Es decir, algo habrá que hacer. Y algo habrá que hacer dentro de lo que ya, digamos, está organizado o aquello que puede dar un resultado. Ese fue el momento. Luego rebobinaremos, si no tenéis alguna otra cuestión, luego rebobinaremos y iremos a todas las cosas que has tocado, tanto el problema catalán como el tema del terrorismo, como el tema de Venezuela, como el tema de la igualdad de género. Pero ¿cómo se llega a comprometerse hasta el punto de acabar siendo la responsable de comunicación de un partido que en ese momento era esa promesa? Creo que tienes escrito un libro que se titula Eres liberal, lo que pasa es que no lo sabes, o algo parecido. No, perdóname si no he aprendido Sí, eres liberal y no lo sabes. Eso es. Eres liberal y no lo sabes. ¿Cómo se pasa a semejante compromiso? Es decir, Pues, no hay mucha sí. gente que haga eso, y a lo mejor nos haría mucha más falta gente que hiciera eso, por ejemplo, con la que nos está cayendo en estos días, ¿no? Bueno, no sé, los demás. En mi caso fue de una forma de lo más simple e inesperado, ¿no? Yo en ese momento, en 2008, estaba trabajando ya de manera autónoma. Yo había terminado todo un periodo, el que has contado antes, de multinacionales americanas, muy exitoso, de ejecutiva de comunicación, marketing, etcétera. Y había pasado otra fase que yo quería hacer y que también había concluido, de trabajar con un proyecto muy, muy bonito, muy interesante, en el caso de Acción contra el Hambre, de marketing de empresas, ¿no? Ajá. Marketing de empresas desde ahí. Y entonces, en ese momento, en ese 2008, que es cuando vinieron esas elecciones, que fue cuando yo descubrí, voté y fui a la noche electoral, ese fue tan fácil como eso. Pues en ese ponerse a disposición y ver qué podían hacer desde una situación también bastante libre, como digo, ya como consultora, trabajaba con empresas americanas y había empezado ya lo otro que quería hacer, que era mi primera novela, pues una cosa llevó a la otra. Fue muy sencillo, ¿eh? ¿Por qué responsable de comunicación? Pues porque éramos 4. Y al final, pues cuando se pudo hacer el primer congreso, que fue en 2009, el primer congreso formal en el que ya se hace, claro, se hace la votación sobre el Consejo de Dirección y hay atribuciones. En mi caso, aparte de ser miembro del Consejo de Dirección, me pidieron que me dedicara a ello. Es decir, fue cuando ya me dediqué a tiempo completo, me contrataron. De hecho, éramos 2 personas del Consejo de Dirección solamente, los que además de ser del Consejo de Dirección teníamos un trabajo operativo funcional, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra porque el nivel de convencimiento de lo que se estaba haciendo y se podía hacer fue tremendo. Y entre ese marzo de 2008, de esas elecciones primeras con el primer escaño, a ese congreso que te digo de 2009, hubo unas elecciones vascas y gallegas, hubo, lo más importante, unas elecciones europeas en 2009. Sí. Una campaña que me hice yo completa con el candidato y fue, en fin,
lo que digamos que estableció una base mucho más amplia. Y una cosa fue llevando a otra. No hay nada especial en mi caso de, bueno, has tenido que renunciar. No, lo pude y lo quise hacer. Y yo siempre digo que de alguna manera cuando yo empecé con esto y entré en UPyD, hice los votos de castidad, no todo, pero de pobreza y de esto, todo, porque al final era mucha buena voluntad, cero recursos y creer de verdad en algo, porque es que considerábamos que había que hacerlo, ¿no? Básicamente. Vamos a Bruselas. Te incorporas al Parlamento Europeo y a las comisiones de Empleo y Asuntos Sociales, Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y Peticiones. Y luego pasas a la de Desarrollo y a la Subcomisión de Derechos Humanos, de la que fuiste vicepresidenta, por cierto. Así es. ¿Qué era lo que viste en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que podías hacer o que podías desarrollar en esos campos? Muchísimas cosas. De hecho, bueno, como sabréis probablemente, la norma general es que los eurodiputados son miembro pleno de una comisión y miembro suplente de otra. En mi caso, por distintas circunstancias, esta legislatura he sido miembro pleno de 4. ¿Y por qué de 4? No solo porque esa primera ubicación, que es la primera que has mencionado, fue durante unos meses solo, porque, en fin, vi que no había demasiada conexión y yo soy una persona muy de integrar mucho las cosas, conectarlas, buscar las interacciones y las sinergias que dicen, ¿no? Y por eso fue por lo que es a esas comisiones no legislativas, que era la de igualdad de género y la de peticiones, que para mí era crucial, porque es que es la ventanilla del Parlamento Europeo a los ciudadanos es peticiones y tiene una capacidad de acción enorme. Por eso cambié la de empleo y asuntos sociales por la de desarrollo y ayuda humanitaria. Pude hacer ese cambio, porque la de empleo y derechos sociales no tiene competencia apenas, es decir, tiene un margen mínimo. Sí. Y desarrollo y ayuda humanitaria era extraordinariamente amplia en su cobertura, en su alcance, y me daba la posibilidad de ser también miembro de la subcomisión de derechos humanos, porque solamente puedes ser de derechos humanos si eres de asuntos exteriores o de desarrollo. Entonces, ese era el gran camino que a mí me permitía, desde mi visión, el conectar todo lo que aún, o ya menos, ¿no?, se consideraba allí como el soft power, ¿no?, la igualdad, los ciudadanos, no sé qué, pero que yo estaba convencida de que ese era el hard power, conectarlo todo y buscar esa manera de hacer crecer y de desarrollar uno y otro. Y así fue. Para quien ha sido ponente en el Parlamento Europeo de los temas sobre salud mental e igualdad de género, como has sido tú, cuando miras ahora nuestro país, nuestro gobierno, nuestro Ministerio de Igualdad y su ministra, ¿eso forma parte de lo peor para lo que te preparaste? ¿De lo mejor que esperabas no lo creo? ¿O simplemente de lo que ha venido? Bueno, el que este gobierno que tenemos sea una realidad forma parte de la utilización hasta sus límites de los instrumentos democráticos de los que estamos dotados, lo queramos o no. El que elementos perfectamente descriptibles y previsibles, y además los he conocido allí in situ, ¿no?, en el Parlamento Europeo, con su entrada, la entrada de Podemos, desde su líder hasta su portavoz, estaban allí, estuvieron un rato, tampoco mucho. Estaba en la esencia y no hay nadie que se pudiera engañar con ello, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues todo ese desarrollo que tuvo ese movimiento íntegramente populista de Podemos tuvo tal impulso en España desde el punto de vista de la cobertura, del apoyo y de la capacidad de acceder
a la representación institucional que el que hayan pasado a ser parte de un gobierno posibilitado por un partido, en fin, del entorno, digamos, de la socialdemocracia europea, pues es una derivada que resulta difícil aceptar que haya llegado, pero no era algo que no pudiera ocurrir. De hecho, en fin, ya llevaba apuntando muchos años. Esta última vez ha sido la definitiva, pero ese apunte ya llevaba años, no solo en España, en otros países también, en el que la socialdemocracia se ha visto amenazada por una izquierda, digamos, que autodenominada más fetén y más auténtica, y entonces ante ese temor de verse comido el terreno, pues lo que ha hecho es identificarse o mutar hacia esa derivada. Si me preguntas por igualdad concretamente, bueno, a lo que asistimos es un chiste. A mí me parece que es una perversión de las instituciones, pero son instituciones que se han constituido de manera absolutamente democrática. Y es así. Es decir, volviendo a esta canción que estamos oyendo toda la semana, España es una democracia plena, claro, por eso tenemos todo, es tan plena, es tan amplia, es tan generosa que cabe todo esto. Lo que no debería caber es el consentimiento, que, como decía Primo Levi, es lo único a lo que no podemos renunciar, consentir. Eso nos enlaza, por favor, compañeros, cuando tengáis alguna pregunta o lo que sea, me lo decís, porque es que estoy yo tirando todo el rato, y estoy encantado. Eso que decías enlaza con, bueno, una de las últimas polémicas que hay en nuestro país a propósito de qué cosa sea o qué cosa deba ser la libertad de expresión para que los que parecen arrogarse el derecho a dar carnets de demócrata consideren que tenemos una calidad democrática suficiente. Al final, ¿no se está prostituyendo un poquito todo? Bueno, la prostitución ya se sabe que existe porque hay clientes. Efectivamente, es así. O sea que Gran respuesta, sí, señor. Me no hay más. gusta. Sí. Pero ¿y esos clientes pueden ser en algún momento la mayoría o llegar a pervertir un sistema? Bueno, el pervertir un sistema o desmontar un sistema democrático no se hace de la noche a la mañana. Y de hecho se hace a través de un plan sistemático, se hace con unos planteamientos y unos apoyos determinados, y además se hace siguiendo modelos previos, es decir, todo está inventado. No podemos pensar que somos ni los primeros, ni los únicos, ni los más listos, ni los más modernos, ni los más tontos. No, ni en España, ni en este momento en el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay, no solo para esto en general, yo creo que todo pasa por recuperar lo que llaman el suelo fáctico, ¿no? Es recuperar ese territorio común, que es el de los hechos, en el que pues bueno, las opiniones o los fuegos artificiales son lo que son, pero el suelo fáctico en un sistema democrático, en la democracia como tal, porque no, la democracia es la ley, no es otra cosa que el imperio de la ley, es el Estado de Derecho, es lo que le da cuerpo a la democracia. Ese es el suelo fáctico. La libertad de expresión está muy bien tipificada. No hay que opinar si esto es o no es libertad de expresión, porque para ponernos de acuerdo en qué es una cosa, pues tenemos un marco legal, el amplio que es la Constitución, y luego pues nuestras propias normas que por supuesto se tienen que adecuar, se tienen que actualizar, para eso están, ¿no? Entonces, el suelo es ese, el marco es ese, y si queremos cambiar las normas, hay que cambiarlas cumpliendo las normas. Si no, pues nos vamos al Parlamento catalán en 2017 o hacemos cosas. Pero es que esas son las reglas del juego. Y ya está. Y no hay, en fin, es que no hay más que hablar. Pues claro que no. Es decir, tenemos aquí
un permanente ruido sobre si me parece o no me parece. Es que estamos en un mundo en el que los hechos son opinables y las opiniones son sagradas. Y eso no lo puedes aceptar porque no es así. No hay opiniones sagradas, no todas las opiniones son aceptables ni son respetables, no. Lo que es respetable es tu derecho a expresarla. Una vez que tú lo has expresado, allá tú con las consecuencias, porque tendrán o no tendrán. Pero no como que hay que respetar todas las opiniones, no, hay opiniones que son directamente aberrantes, hay opiniones que son criminales. Y las palabras son hechos, los actos de palabra son hechos. Por lo tanto... Ruth, quería preguntarte. Ruth, activa el micro, por favor. Ahí. Ya. Beatriz, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo, uno de mis primeros contactos con el mundo de la política fue una persona que recién había llegado a este mundillo, que era filósofo de formación y que me dijo una cosa que allí en 2015 que la recuerdo a diario, y es que las personas son respetables, pero sus opiniones no. Y esto, que es tan simple y que puede parecer hasta básico, es lo que se nos olvida. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. O sea, es lo básico. Es Sí. como cuando hablamos de los derechos humanos, que yo claramente decir, es que los derechos, es que tenemos los derechos de fulano, los derechos de tal grupo. No, los derechos humanos son los derechos de los seres humanos. No hay derechos de un grupo, no hay derechos de un colectivo, no existen diferentes, no existen. Ahora, habrá que ir hasta las últimas consecuencias, no para que me respeten los míos, sino porque tengo que defender los tuyos aunque no me gustes. Esa es la cuestión. Luego, antes creo que has dado con la clave de lo que está pasando en la vida política y social de este país desde hace, yo diría que desde hace 4 o 5 años, que es el hecho de consentir. Todos estamos enfadados, a nadie le gusta lo que está pasando, ni en la sociedad ni en la política, a nadie, pero no hacemos nada. Tenemos 80.000 o 100.000, no sé cuántos muertos tenemos en un año, tenemos una situación económica desastrosa, miles de ciudadanos arruinados y con posibilidades cero de recuperar una vida ya no normal, sino de recuperar, bueno, pues el poder comer. Tenemos colas del hambre y salen 4 descerebrados a la calle a protestar porque a un delincuente lo han metido en la cárcel. No salimos por los muertos, no salimos por la situación económica, no salimos a protestar porque tenemos miembros de un gobierno que alientan la violencia, y eso es consentir. Y mi pregunta es, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y como políticos, los que estén ahí, para luchar contra esta apatía y contra este, bueno, ya mejorará, bueno, España es así? Es que no es verdad, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no sé cómo pulsar o impulsar ese enfado que tenemos todos, ¿no? Antes se canalizaba saliendo a la calle, y de hecho la mayoría de los derechos que se alcanzaron en este país se alcanzaron después de aquellas pedazos de manifestaciones en las que estaba todo el país en la calle. Ahora es que nadie se lo plantea, y no me vale la pandemia, porque hace 13 meses tampoco salíamos a la calle. Entonces, ese consentimiento, esa rueda en la que hemos entrado, ¿cómo la podemos romper? Es tremendo. Fíjate que además cuando yo hablo de consentimiento ni siquiera es el por no hacer algo que puedes hacer, porque puede que llegue un punto en el que no puedes hacer nada. O sea, yo por eso refería a Primo Levi, porque en el campo de exterminio no había nada que pudieras hacer. Era imposible que hicieras nada. Pero lo último que podías entregar y lo que nadie te puede obligar a dar es tu consentimiento, que es el decir, yo lo asumo esto o lo justifico. No, eso no te lo puede cambiar nadie. Y ahora estamos en una situación en la que las circunstancias físicas, ¿no? Que nos han organizado limitan incluso mucho, también porque hay un cansancio, una desesperación, una pérdida de horizonte, lo que quieras, pero limita mucho eso. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es ese consentimiento profundo, que es
lo que yo estoy detectando a nivel de gente cercana, ¿no? El que ya ni ponen en cuestión, no es solo criticar, no es estar enfadado, sino poner en cuestión que lo que está mal está mal. Es decir, hay cosas que es que da igual quién las haga, da igual quién las diga. Lo que está mal, está mal. Es decir, si un centinela, ¿no? Alguien que es, yo que soy centinela, mi obligación ¿qué es? ¿Para qué estoy? Para avisar del peligro cuando viene, ¿no? Entonces, ese centinela está puesto ahí además como una figura que solo existe para eso. Bueno, pues ese centinela no solamente no avisó del peligro, sino que es que estaba dado la vuelta. Y además mintió, ¿no? Por hablar, ya no hablo de políticos, hablo de un funcionario que tiene además una responsabilidad nacional y europea, ¿no? Que se llama Fernando Simón. O sea, no hay nada que decir al respecto. Es un mal centinela, es un mal funcionario, es un mal científico y yo creo que es una mala persona. Objetivamente, yo no lo conozco, yo lo veo. Pero de entrada, si el centinela se duerme o mira para otro lado, estás muerto. Y eso es lo que nos ha pasado. Entonces, empezando por ahí, de alguien, ¿qué más da que haga, que diga? Pero ¿cómo puedes decirme lo mismo y lo contrario de un día para otro? Con esa lenidad, con esa falta de todo, esa instrumentalización tan obvia. ¿Cómo puede haber una sola persona decente que justifique eso? Eso, quiero decir, es un ejemplo, ¿no? Pero para mí encarna más que todos los elementos que hay alrededor, porque significa que aceptamos y consentimos que alguien que ha hecho mal su trabajo, una función que es literalmente, o sea, que hacerlo mal es letal, literalmente, ¿no? Y que no solamente sigue ahí un año después, con todo el historial, con todo, sino que encima haya que aceptar que quienes le dan ese mandato y quienes responden por ti, a quienes tú les has encargado que te gobiernen, lo convierten en un referente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es lo que tú preguntas, que me he ido un poco por los cerros de Úbeda. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que autoprotegernos y resistir. Eso es muy fácil decirlo, claro. ¿Y cómo? Bueno, pues autoprotegernos en todos los sentidos. Físicamente, por supuesto, porque o nos protegemos cada uno o vamos listos con la que tenemos encima, y resistir también de una manera integral. Todos tenemos unos entornos cercanos y creo que el ejercicio del criterio personal, del sentido común y del no aceptar las cosas, solamente está a nuestro alcance hacerlo en nuestro entorno cercano. Yo he llegado a esa conclusión. Más allá del trabajo que hagas y que te relaciones o si tienes más responsabilidades, vale. Pero hoy por hoy el efecto contagio, en el buen sentido, y la capacidad de multiplicar eso, al final si dices, bueno, lo hago exponencial de base 2, pues ya está. Al menos si yo se lo digo a 2 y esos 2 lo hacen a 2 y eso a 2, pues tenemos el ajedrez. Es lo único que podemos hacer, porque esto también pasará, porque todo pasa. Es así. La vida, la historia es así. Yo me acuerdo hace poco que vi la última temporada de The Crown, que no sé si la habéis visto la serie, ya sé que me gusta mucho, pues en esta última temporada hay un episodio que a mí me parece el mejor, que es el del intruso, ¿no? El que se cuela en la habitación de la reina, ¿no? Claro, el hombre le explica la desgracia, lo que está pasando, en qué se ha convertido su vida, ¿sabes? Y dice, pues no, pues eso se acabará porque es que no nos queda otra y todo cambiará y la guerra y todo pasa porque el ser humano y la vida hace que lo superes. Pero mientras lo estás pasando, pues no le ves salida. Pero claro que va a pasar. Y esto pasará y llegaremos a un momento en el que si conseguimos mantener al menos el fuego, ¿no? Como en la carretera, somos los buenos, ¿por qué? Porque mantenemos el fuego. Yo creo que hay que creérselo. ¿Tú eres de los buenos? Sí, yo creo que soy de los buenos. Y no tengo complejos. ¿Por qué? Ah, porque tú te crees. No, no. Objetivamente, soy de los buenos por esto y por esto. 4 cosas, tampoco más, ¿no? Entonces, es una cuestión más cotidiana que de grandes acciones. Yo creo que el retirarnos un poco más del ruido en el que estamos, de las redes, del entorno... conseguir que gracias
o aprovechando que estamos en estas circunstancias que tenemos más relación directa o hablamos más con según y qué personas. Yo creo que es mucho más importante lo cotidiano ahora mismo, por supuesto es obvio, que lo que pasa en el Congreso. Ya lo siento, ¿eh? O sea, yo ayer me lo he vuelto a ver esto y es que creo que tiene un efecto contraproducente. Mientras que lo cotidiano, lo cercano, te da certezas, ¿no? No sé, es una cosa muy personal, pero de verdad no se trata de ser pesimista, ni de decir, ni de renunciar, no, al contrario. Yo voy a preservar mi fuego y a mí nadie, ni a mí, ni a mi entorno, ni a los que yo pueda, nadie nos va a hacer consentir con esto. Ya nos llegará. Mientras tanto, yo me voy a cuidar, yo voy a cuidar de los que están al lado, yo voy a mantener el fuego de la libertad, de la democracia, de las oportunidades de trabajo, de reinventar aquellas personas que tienen su horizonte laboral perdido, de los jóvenes que están completamente desnortados, una generación, en fin, que vive su segunda... Mi hijo tiene 27 años, ya lleva 2 recesiones el muchacho. ¿Y qué le vas a contar? Pues yo me dedico a eso, ¿no? Y a los chavales, ayer estuve con unos chicos de aquí de un instituto de Málaga, ¿no? Que han impulsado un programa, fíjate, con la Universidad de Málaga y la Cátedra Jean Monnet, unos moquillos de 16 años. Pues eso, un poco más. Beatriz, como política y un poco a la luz de lo que decías, ¿cómo lees tú que, bueno, cuando efectivamente debemos velar por eso, por nuestro entorno, por nosotros mismos, etcétera, etcétera, luego resulta que haya una convocatoria electoral en un sitio tan importante como Cataluña, haya un 47% de los votantes que se queden en su casa y además el mayor número de votos se lo tenga el mayor responsable de 100.000 muertes de españoles durante este último año. Yo, sinceramente, no logro entenderlo. Es que es muy difícil, es muy difícil de entender, pero lo que es aún más difícil de entender es ese empeño suicida y completamente traidor de hacer como fuera unas elecciones en estas circunstancias, porque dices, bueno, por un interés puramente personal, partidista, etc. Bueno, para obtener los resultados que se han obtenido. Luego para nada, porque ya sabemos, pero poner al alcance de lo que era bastante... Yo no soy politóloga ni me considero una experta en análisis electoral, ni mucho menos, pero en fin, o sea, que la abstención iba a ser brutal es lógico. Vamos, demasiado me parece la participación. Yo no creía que pasara del 40 y algo, vamos. Pero en esas circunstancias, con toda esa limitación y ¿quién va a ir a votar? ¿Quién va a ir a votar? Pues los extremistas, pues los clientelizados, los que les va la vida en ello. ¿Quién va a ir a votar si no? Entonces, claro, si con toda esa abstención los resultados vuelven a ser pues los mismos, más o menos, teniendo en cuenta que entre medias hemos tenido a los arietes, ¿no? O a las puertas de contención, o los que habían marcado un hito en 2017, que era Ciudadanos, aguantando ahí el tirón con PP. Estaba claro por dónde iban a ir los tiros, porque lo habíamos visto en las anteriores, en las generales a nivel de Cataluña. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entrar en esta nueva era de entreguismo sin fin? Porque ya sabemos que no hay límites. Los separatistas no quieren la separación, no quieren la secesión, para nada. Porque entonces, ¿qué van a hacer? Esto no tiene límites, el pedir, por eso son inagotables. Entonces, ¿se puede entender? Hombre, desde una perspectiva aséptica, si te aíslas mucho de lo emocional, sí se puede entender. Otra cosa es que tú te pongas en clave es que la gente no se da cuenta. Pero ¿cómo puedes votar a quien te ha llevado a la ruina? A la ruina, solo por eso, ¿no? A la ruina moral, económica, sanitaria,
a tener una sociedad que está completamente, que es invivible, ¿no? A nivel de Cataluña. Pues por eso. Miguel tenía un par de preguntas. Sí, bueno. Y Inmaculada, a mí me gustaría que luego lo que nos estás poniendo en el chat, que Beatriz no lo ve, lo dijeras también. Vamos con Miguel de momento. Sí, lo veo, estoy viendo el chat. Ah, ves el chat, vale, ok. Muy bien. La verdad es que a lo largo de las preguntas iniciales me he quedado con varias que habría querido escarbar, porque hay muchísimos temas, empezando pues lo del soft power y la realidad que tenga o no tenga esa fuerza más allá de nuestras fronteras. Pero como lo hemos aterrizado y como hemos hablado de ser breves hoy y terminar a las 9 razonablemente, lo que estáis hablando es un poquito lo más importante del día, yo creo. El tema de por qué, y como también comenta Inma, ¿por qué tanta gente se ha quedado en casa? Y si eso es miedo o es consentimiento. Es decir, si es resignación ya de que no hay una alternativa, no hay una posibilidad real de cambio. ¿Y cómo se les convence o cómo se consigue que la haya? Porque lo que decías pasó también en las generales. Hubo un desplome del voto en algunas áreas que se fue ¿hacia quién? ¿Hacia un posibilismo o se quedó en casa? Si vemos los análisis de voto, efectivamente, la mitad de los que habían votado Ciudadanos en las generales en la primera vuelta, digamos, en la segunda no estuvo, no fue a votar. Y lo que ha pasado en Cataluña es 3/4 partes de lo mismo. Los nacionalistas han perdido 700.000 votos, Ciudadanos también. Sí, sí. Es decir, hay una desmotivación. Bueno, los nacionalistas tienen una cierta lógica, es decir, no han conseguido hacer lo que decían y se han descubierto como una banda de incompetentes, entre otras cosas. Pero en el lado constitucionalista, ¿por qué? Si no pueden hacer mucho más. Sí, bueno, yo más que consentimiento en este caso, como tú decías, yo creo que sí que es desistimiento, ¿no? Han desistido muchos ciudadanos, sobre todo en Cataluña, porque no ven, habiendo estado a las puertas habiendo tocado casi con los dedos una posibilidad que parecía imposible, ¿no? Después de llegar al clímax del despropósito, pero cuando por fin se consigue evidenciar, cuando por fin la Unión Europea da ese paso de decir, no, oigan, lo que se haga en un país miembro, todo lo que sea alterar su orden legal y de valores es un ataque a la Unión Europea, ¿no? Por cierto, respuesta del señor Tajani a una carta de esta humilde eurodiputada huérfana que estaba solica. Decías de qué se puede hacer o no, pues hay instrumentos, pero se pueden usar. Pero volviendo a eso, yo es que, vamos, para mí es que es una cosa que es obvia desde varias elecciones, de hace varias elecciones. O sea, es que no hay otra cosa que hacer. La única manera en la que se puede dar un vuelco a esto es con un gobierno de concentración democrática, nacional, o como la quieras llamar. Es un gobierno, yo no le llamaría ni constitucionalista, porque es que como decir que hay otra opción que no sea no ser constitucionalista. Un gobierno de concentración nacional es la única manera. Y eso ya se podía y se debía haber hecho en la primera elección del año pasado como mínimo, antes también, pero en el 19, año pasado no, hace 2, ¿cuánto ha corrido ya? Ahí se tenía que haber hecho, no hay otra cosa que hacer. Desde mi punto de vista no hay nada, ni por sentido común, ni desde el punto de vista práctico, operativo, de poder, el alinear, el unificar el esfuerzo de lo que hablaba yo, de todos los que para mí forman parte de esa democracia liberal, que son, pues puedes tener una postura más o menos diferente en el cómo hacer las cosas, pero en el qué lo tienes claro. Seas conservador, socialdemócrata, liberal, verde, no, verdes de fuera, los de aquí diferente, pero esa es la vía. Entonces, no es para Cataluña, solo es para España. España está ya completamente transida del proceso, es decir, se ha catalanizado en el mal sentido. O sea, España ya está en ese proceso, con lo cual la única manera que hay es esa. Entonces, ¿eso es posible con lo que tenemos ahora mismo? De ninguna manera. Los liderazgos actuales, todos, desde mi punto de vista, no hay liderazgos porque son... yo me acuerdo cuando veías los debates, sobre todo de esta última, ¿no?
esta última elección y de las anteriores, es que era como ver a los Village People. Es que son los mismos, vestidos de diferente manera, con una manera distinta de cantar. Pero es lo mismo, generacional, competencial, aspiracionalmente. Lo mismo. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? ¿Qué altura de miras? ¿Qué capacidad de ir más allá, de encarnar liderazgo del siglo XXI puedes esperar de quien está diciendo y haciendo las cosas que hemos visto hacer? Entonces, es muy desesperante. Con lo cual, ¿qué nos queda? ¿Agachar la cabeza y esperar que pase? Claro, y si llegamos a las próximas y nos encontramos lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, con estos solamente queda aspirar a que por alguna razón que sea superior a los intereses particulares, lo que más les beneficie sea unirse. Unirse para eso, un gobierno de concentración. Como no se dé esa circunstancia, no va a pasar. Entonces, lo único que hay que rezar y aguantar como sea el temporal es para que ese proyecto de destrucción de base sistemático del sistema democrático en España no consiga hacerlo Podemos. Es así. Podemos tiene ese proyecto que la única esperanza también que queda es que, bueno, como sus líderes cada vez les cuesta más trabajo seguir haciendo esas cosas, pues bueno, pero ese es el proyecto y eso es lo que hay que detener. Lo malo es que me parece a mí que el PSOE está ahora mismo más contagiado ya de métodos populistas que el propio Podemos. Es decir, están utilizando algunos de vanguardia o de zapa, pero son ellos mismos los que están utilizando herramientas tanto en el Parlamento como fuera que no son... No, a ellos ya les viene. Es que el PSOE de hoy, el PSOE, cómo se ha estructurado hoy, es el PSOE de Pedro Sánchez. Que es una tontería, dice, no, pues no hay otro, ya, pero quiero decir, la configuración, el de qué manera consiguió cambiar desde dentro, después de su gira por España, después de aquellas cosas que vivimos, la capacidad de absorber competencias desde la Secretaría General y de utilizar el extremismo o el mayor nivel de extremismo de que tienen los afiliados respecto a los votantes, es lo que le ha llevado a eso. En aquel momento, el afiliado, las bases, que no eran los votantes son muchos, los afiliados son los que son, fueron los que llevaron a esa podemización en el sentido de intentar recuperar ese terreno. ¿Qué es lo que pasa? Que al haberse cambiado también la propia manera de funcionar el partido, ya no hay contrapesos que posibiliten el que eso se organice. Pues a ver, yo no soy experta en cómo funciona el PSOE, pero vamos, de lo que podíamos saber, del Comité Federal, las capacidades son inmensas. Entonces, estamos en un plan al que se le suman las propias características del líder. Pedro Sánchez es una persona perfectamente descrita en los manuales de psiquiatría. No es una opinión, o sea, quiero decir, no es una cuestión de opinar, es un diagnóstico, es exactamente así. Y quien no entienda eso no puede pretender trabajar con él. O sea, es un perfil absolutamente de libro. Y lo ha sido, no es que haya ahora despertado. Él lo mostró cuando por primera vez se presentó a las elecciones generales. Ya mostró quién era, ya mostró que a pesar de haber tenido el peor resultado de la historia del PSOE por 2 veces, la segunda aún peor, él dijo que era lo mejor que había pasado nunca. Y se acabó. Y ya está. Entonces, pero dentro de... Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre Sánchez, pero también hay que reconocerle algo a Sánchez. Ha conseguido que él, o sea, ha instaurado el sanchismo, porque el PSOE no existe, y el PSOE no existe hace mucho tiempo, y muchos hemos pagado una factura muy alta por decir que lo que tenemos es sanchismo y no el PSOE, pero es la verdad. Pero ha conseguido algo espectacular. Ha conseguido que ya no solo que un político te mienta, no, ha conseguido que un presidente del gobierno te mienta sin parar, más que a diario, sin parar, en el peor año en toda la democracia de este país, y no pase absolutamente nada. Y eso solo lo puede conseguir alguien con un diagnóstico de libro, como bien dices. Pero lo ha conseguido, lo ha conseguido.
pero porque alguien que tiene ese perfil Puede, es indestructible. claro. Es que es indestructible porque nada le afecta. Nada, 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 nada. Ni divino, ni humano, ni cotidiano, ni mensual. Nada. La realidad es la suya. Todo el mundo está a su servicio. No tiene absolutamente ningún tipo de empatía, Pero, ni de pudor, ni de moral. Pero, quiero decir, no es por una cosa de decir que es malo, no, es que es así. eso es, eso Es es. así. Sí, Y sí. como además se ha entrenado en ser como soy, para él el mundo es suyo y se lo merece. Y lo que tiene es poco. Entonces, yo entiendo, ahora mismo la presidencia no es nada. Bueno, hay rumores sobre un adelanto de las generales para dentro de muy poquito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, y la base es que, bueno, de hecho, como estáis viendo, se empieza a escenificar el mosqueo del PSOE con Ajá, Iglesias, sí. ahora no te aplaudo, ahora cojo y no respiro, todo esto Sí. que parecen tonterías no lo son. Ahora está la ley Cerolo y luego la ley trans, luego vienen un par de leyes sociales que también, bueno, va a haber una confrontación grande y dicen que se están planteando unas generales para final de año, porque habrá un 70% de la población vacunada y dicen que Sánchez podría sacar mayoría. Lo digo porque, como bien dices, ser presidente con este Consejo de Ministros para Sánchez es nada, es poco. Es nada. Evidentemente lo que quiere es el todo. El Y el poder todo ahora y después de las catalanas, y pues el todo ahora lo tiene a huevo. Y ya ha empezado el run run, yo no sé en qué acabará, pero cuando viene el run run por el lado de Sánchez, es malo, ¿eh? Pues me parece que tiene mucho sentido, ¿eh? Podría ser. Sí. Me vais a permitir, y me vais a permitir quienes estáis también en el chat, Inmaculada, Carolina, María Jesús, que bueno, estabais bueno, haciendo alusión a lo que había pasado en las elecciones catalanas, pero quería pedirle a Beatriz que nos hablara de su libro, es decir, de eso en lo que está ahora, es decir, en un ayuntamiento tan importante como el de Málaga, en una dirección general que es de participación ciudadana, de migración, de acción exterior y de cooperación al desarrollo, y nos contara cómo se vive en Málaga, que como en otras provincias de Andalucía tienen un problema muy específico, el tema de la migración, de los menas, todo esto que está pasando, que aquí en el norte, en Navarra, igual nos llega menos, pero que no deja de ser un problema, ¿no? Bueno, yo la verdad es que para mí es un privilegio estar trabajando en este entorno que para mí es completamente nuevo. Yo es la primera vez que trabajo en una institución local y además desde lo técnico. Yo estoy en el equipo directivo del ayuntamiento, pero no soy un cargo político, soy un cargo técnico y en esa dirección que has mencionado, pues como su nombre indica, hay una interesante mezcla de cosas, ¿no? Originalmente la participación ciudadana es lo que vertebraba esta área, sobre todo desde el punto de vista del asociacionismo, que en Málaga es muy potente, muy, muy, muy potente, ¿no? La migración en estos momentos ha cambiado su perfil, bueno, más allá de lo que hemos sabido de esta última oleada y de lo que está pasando en Canarias, la verdad es que no hay llegadas. Es una cosa que está muy controlada. El problema ahora mismo, desde la parte que a mí me compete, que es sobre todo el relacionado con el garantizar la atención legal a extranjeros en general y después todo lo que se refiere a los peticionarios de asilo y refugio, que es lo más importante. Entonces, en ese sentido, yo lo que he hecho con las entidades que son las que tienen el mandato de hacer esto y que trabajan con el ayuntamiento para esta cuestión es abordar un problema muy grave que se había producido el año pasado, que es el enorme volumen de peticionarios de asilo y refugio que se quedaban fuera del programa de protección internacional de forma inmediata porque sus peticiones se resolvían rápidamente porque se les daba
digamos, los papeles, pero no la petición, que es a los venezolanos. Mira por dónde. Entonces, de repente te encontrabas a un volumen enorme de gente que no había tenido, ya con pocas redes de asimilación aquí, que no tenía el tiempo ni siquiera las entidades de completar ni la fase inicial de adaptación y de búsqueda, de acompañarlos en ese camino a conseguir un trabajo y tal, y se quedaban en la calle. O sea, era un problema literalmente de gente en la calle. Gente que, por supuesto, no son sin hogar, es decir, no es esa puerta única que tenemos para las personas sin hogar. No, esto es otra cosa, es gente que de repente, de un día para otro, la ley dice que no pueden estar en esa primera acogida y se quedan en la calle. Entonces, bueno, ese era otro de los temas importantes. ¿Por el hecho de que sean venezolanos? Claro, es que para los venezolanos se aprobó en el... creo que fue en el 19, en teoría como una medida buena, ¿no? Es decir, para un tratamiento especial, digamos, el solucionarle su situación por razones humanitarias. Pero eso era un caramelo envenenado, porque en realidad lo que hacías es dejarles fuera de todo el sistema que hay de primera acogida y de protección, que tiene un tiempo para acompañar. Entonces se ha convertido en un expulsador, porque sus papeles, digamos, sus procedimientos se resolvían a la de ya, rapidísimo. También otros, también colombianos muchísimos, pero sobre todo venezolanos. Sí, es un poco lo que está diciendo en el chat Carolina. Carolina, no sé si quieres intervenir aquí en directo, pero porque además veo que tiene raíces venezolanas. Sí. Y efectivamente ese es un problema porque además, al menos en mi corta experiencia, es decir, la gente que viene de Venezuela no son iguales en condiciones, en economías, en nada que los que vienen del Sahel o los que vienen de Marruecos o los que vienen de otros sitios, ¿no? No, hombre, tienen otras circunstancias, pero lo que es cierto es que no ha habido en ningún momento una voluntad expresa de hacer un tratamiento acorde a las circunstancias. Es decir, ya no se trata de tratar mejor o peor a unos a otros, sino de ser, lo que decíamos antes, riguroso con los hechos, ¿no? Y en el caso de los venezolanos es que no puedes comparar, o sea, las personas que vienen ya de últimas, en qué circunstancias están. Es decir, hemos visto a personas que han podido sobrevivir porque tenían algunos medios o tenían redes de apoyo aquí, familiar, pero es que hay gente que no tiene nada, o que como el muchacho que era fiscal, ¿no. Bueno, un chico que estaba trabajando de repartidor de Deliveroo el otro día. Correcto, el que tuvo el accidente y murió en Madrid, sí. Eso es. Es decir, son situaciones que solucionarlas de un día para otro no se puede, pero estaba diciendo Carolina lo del estatus especial de Duque para los venezolanos. Claro, yo estaba allí cuando fui a la misión que conseguimos hacer, porque no En la se Unión pudo ir a Europea, sí. Venezuela, pero fuimos a Cúcuta, estuvimos en Colombia, y era justo cuando se estaba haciendo el cambio de gobierno, cuando iba a empezar Duque en el 18. Entonces, esa transición, el equipo saliente y el equipo entrante, lo de la creación de ese estatuto, estaban haciendo de entrada un registro, porque eso era lo más difícil de hacer. Eso es un trabajo que les ha llevado 2 años largos, pero como estaba decidido y además había una continuidad de un gobierno a otro, porque había una objetividad y un deseo de solucionarlo, pues claro, dices, no, les doy un estatuto que les permite trabajar, hacer. El caso es que lo tienes que solucionar. Pero bueno, que no me quiero extender más en esto, porque como para Venezuela solo tiene que haber otro Quería hablar un momentito, perdonad. Puedo Claro primero que sí, dar las gracias a Beatriz, porque sé que ella está súper implicada con todo el tema de Venezuela y todos los venezolanos, aunque sea un poco españoleta, no soy tan españoleta, soy criada ya, que soy de los dos lados. Gracias por la invitación. Y por otro lado, que sí, que el tema de Duque, sé que tiene mucho tiempo, pero aquí también hay mucha gente trabajando desde hace tiempo
Y en ese sentido, hay dos estatus que se manejan con los venezolanos. Uno de ellos es el asilo y el otro no me acuerdo, se me escapa a esta hora del día. Pero en este momento en que tienen ese estatus, pierden todos los beneficios que puedan obtener, por ejemplo, con instituciones como Cáritas, que Cáritas les puede dar asilo en ciertos apartamentos Eso estas es lo cosas. lo que he dicho Sí, antes, Carolina. sí, exacto. Pero Es entonces quedan, se les da el asilo, por eso te digo, se les resuelve la petición de asilo de manera express por razones humanitarias. exactamente, Y eso les hace quedarse exactamente. fuera de Es todo. más, quedan fuera del asilo, pasan De todo. al segundo formato. Mm. Pero el punto está en que el tema Venezuela sale como espasmódicamente o esporádicamente, o depende de cómo quiera verse para los políticos, a la primera plana y vuelve a esconderse, mientras los venezolanos, para los venezolanos es una tragedia que sean millones de personas que estén fuera del país y que realmente el problema esté en Venezuela y no fuera de Venezuela. Sí, obviamente aquí tenemos una cantidad de personas que están en una situación importante, pero el problema real está allá. Y el problema real es que ese problema que está allá es un cáncer para todo el mundo, que se va extendiendo progresiva y rápidamente al resto de los países. Lo hemos visto con el Black Lives Matter, lo hemos visto aquí, como que Sánchez es un representante del Foro de Sao Paulo y esto no está escondido para nadie. Iglesias es uno más. Realmente el importante es Sánchez y todo lo que y sus relaciones. Zapatero es el canciller del Foro de Sao Paulo. O sea que esto lo sabemos todos, pero no importa, porque total, lo que le pasa es a los venezolanos, no nos pasa a nosotros. Pero nos No, puede pasar. Carolina, perdona que te interrumpa, más allá, nuestra canciller, nuestra ministra de Asuntos Exteriores, estuvo Guau, sí, representando a España en la última reunión del Grupo de Puebla, que es el Foro sí, Sao Paulo. sí, exactamente, O exactamente. sea O sea que el que peligro lo tenemos ahí. O sea, el no peligro, hay ningún tipo de, no hay nada que se esconda y la ministra de no, Igualdad también. Nuestro no. gobierno estuvo presente en la última reunión del Grupo de Puebla, que son los hacedores o los que tienen que hacer posible el plan, que es el que decíamos, el plan del Foro de Sao Paulo, que yo recomiendo que si podéis lo miréis, porque es que, en fin, es impecable, no Sí. deja nada. Es No peor deja que el Sí, nada. plan no, 2000. son estupendos, además que son, vamos, que ellos nos adelantan por la izquierda mientras nosotros vamos peleándonos aquí Mm, entre nosotros, así que es es. Sí. que Gracias, Carolina. esto es lo que está pasando Ujú. realmente y no nos damos cuenta que nos están minando las instituciones y hoy estaba leyendo a Eva Miquel que decía que son como termitas en las instituciones y tal cual, ¿no? Van destruyendo todo para abarcarlo todo, acabarlo todo, porque lo interesante es rompernos las rodillas para que agradezcamos las muletas. Y es tal cual lo que ha ocurrido en Venezuela, en Cuba y en todas partes. Mm, Pero no mm. lo queremos ver porque nosotros somos estupendos y vivimos en Europa. Pero no sé. Bueno, Muchas gracias, Carolina, por Gracias a respetar, vosotros. por respetar la petición que nos hacía Beatriz al principio de esta charla. Eh, bueno, vamos a dejarla ir, agradeciéndole muchísimo todo lo que nos ha contado. Se nos ha quedado muchísimas cosas y estoy seguro de que te volveremos a dar la ñapa en alguna otra ocasión, bueno, muy porque bien. se nos ha quedado fuera todo el tema del Brexit, buena parte de Uf, Venezuela. son Efectivamente, demasiadas cosas. Hay, efectivamente. hay Es que has tanto, estado unos años muy, muy hay interesantes ahí. tanto. Demasiado Son interesantes. tantas cosas. Yo cuando me preguntaban por eso, para mí han sido 5 años luz, ¿no? Ujú. Ya siempre en todo, por un lado la velocidad, por otro la intensidad y por otro la diversidad. Porque, en fin, solamente si analizáramos un aspecto, nos daría solamente lo que dices tú, el Brexit Ujú. ya da para... Y sigue, ¿no? Sí, Sí, Y sí. lo que te, y lo que te rondaré morena, sí. Por Cambridge y Así Facebook, que ¿cómo serán las cosas? lo último que te diría en tu perfil de Twitter también abres con una frase en latín, in varietate concordia. ¿Tú crees que, vale, la variedad la tenemos, es manifiesta, pero no la concordia? ¿Para qué nos preparamos? ¿Qué esperamos?
y qué vamos a tener que aceptar, Beatriz? Bueno, in varietate concordia, como sabéis, es el lema de la Unión Europea, ¿no? El unidos en la diversidad. Eso es lo que tenemos que esperar y a donde tenemos que ir. Es decir, el mundo es global, nos lo tenemos que creer de verdad y nuestra casa es la Unión Europea. No hay otra. Tenemos que mejorarla, tenemos que completar el modelo político, tenemos que superar la pandemia de una manera efectiva, tenemos que hacer muchas cosas. Pero no nos queda otra que convivir de manera efectiva los diferentes. Y la mejor manera de convivir los diferentes es la democracia, porque es la que establece un marco de convivencia en el que se respeta esa diferencia, pero se promueve que no haya ningún tipo de desigualdad, privilegio, discriminación, es decir, la libertad y la igualdad como ejes cruzados en ese marco. Y por eso yo adopto ese lema como no solamente porque coincida con él, sino porque creo que es el que nos representa, ¿no? Como dicen los americanos, el pluribus unus, pues nosotros en varietate concordia. Perfecto, muchísimas gracias, salvo que queráis hacer alguna última pregunta o alguna otra cosa. Simplemente, Beatriz, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido interesantísimo. Como te digo, quedan muchas cosas de las que hablar, porque además tienes una experiencia lo suficientemente amplia como para que te podamos hablar de muchísimas cosas más. Esperemos que cuando volvamos a hablar, cuando volvamos a contar contigo y cuando vuelvas a estar aquí, bueno, esto vaya un poco mejor. Siguen, por lo que veo, los disturbios en Barcelona y en Madrid. Seguimos siendo un país atenazado por el miedo a la pandemia y por el horror al gobierno. Bueno, que todo vaya bien y que sepamos gestionarlo. Así es. Muchas gracias, Beatriz. Os agradezco muchísimo esta oportunidad, lo he disfrutado mucho, de verdad. Hace falta estos encuentros, es lo que decía Ander Rudd, ¿no? ¿Cómo podemos? Esto es, también sirve, claro que sirve mucho para aclararte tú mismo tus ideas, para reforzarte o abandonar otras y sobre todo para tener el coraje. Yo, por acabar, ¿no? También con Hannah Arendt, cierto risueño coraje, ¿no? Nobleza, dignidad y cierto risueño coraje, que es lo que a lo largo de los tiempos siempre ha caracterizado. Creo que el risueño coraje nos hace más falta que nunca. Y la nobleza y la dignidad, pues ya ni os cuento. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Perfecto, muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias.